casa, que no sepa su historia. Pero como es lógico, no va a ser bueno investigar con seres humanos. Nos va a tocar hacer investigaciones desde el principio. Entonces, ¿cuál es la primera fase de investigación de un medicamento? ¿Qué dice Milene? ¿Cuál será la primera fase de investigación de un medicamento? ¿Qué es lo primero que tengo que investigar? Los componentes. Ok, los componentes. Entonces, para evitar estas historias, yo tengo que ir a investigar los componentes y después investigar en las fases preclínicas, clínicas, hasta que salga al mercado. Existen instituciones que hacen el control de esta investigación. Esas instituciones para el continente americano es la FDA, para el continente europeo es la EMA, y para el para Oriente es el Ministerio de Salud japonés. Es decir, esas son las instituciones a cargo de revisar, regular y certificar el uso de un medicamento. Que para eso sirve la FDA. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero lanzar un medicamento y quiero ver, y quiero que sea utilizado por todo el mundo, entonces yo voy a certificarme y saco mi registro y saco mi proceso de investigación del medicamento. Quienes están a cargo de normatizar son la FDA, estas instituciones que tienen este sistema. ¿Qué es lo que hace la FDA? Hace el seguimiento y el control de las posibilidades nuevas terapéuticas, como en el caso de la penicilina, ¿ya? Hay una nueva opción, una nueva necesidad, entonces voy a buscar un nuevo medicamento. La primera fase de investigación implica la estructuración química. Cuando digo estructuración química, José, entonces, ¿qué voy a investigar en la primera fase químicamente? ¿Qué es lo que quiero saber? Uh-huh. Ok, si es que es hidrosoluble, si es que es liposoluble, si tiene bajo peso molecular, su composición química, si es de carbón, si tiene nitrógeno, etcétera, 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 etcétera. Es decir, es lo primero que tenemos que hacer, encontrar las propiedades físicas, si es sólido, si es un gas, si es líquido, si es soluble, si es hidrosoluble, etcétera. Entonces, esa composición, esos son los primeros elementos que yo voy a hacer, ¿no es cierto? Primero hago la composición química y encuentro un perfil posible. En laboratorio, en la computadora, encuentro un perfil posible terapéutico, encuentro un perfil. Cuando yo ya sé qué es y cómo funciona químicamente y encuentro un perfil, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué dices, Micaela? ¿Cuál será el siguiente paso? Ya sé cuál es el perfil químico. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Tal vez ya probar o sea, comenzar a experimentar las propiedades físicas de tal. Con qué experimentarías primero? O sea, eso químicamente, no con personas ni nada, sino químicamente con sustancias posibles que existen en el organismo para evitar ¿Ok? un contacto previo con... Esa es la primera fase química, Micaela. Ya está aquí, ya hemos visto cómo es. Todo ya tienes ahí. Ya es Ah, ya. entonces, el O siguiente sea, paso, ¿qué harías? y experimentar con lo que se supone que con la persona, no es que no se experimente con personas. Directito nos vamos a la persona. ¿Qué dice No, Ricardo? no, con Animales. animales, pero no. Animales, doc. Claro, primero pueden ser en cultivos si tú quieres, pero depende de qué. En cultivos celulares hay muchos experimentos, laboratorios, primeros experiencias que se hacen en cultivos celulares. Por ejemplo, quieres probar un quimioterapéutico, algo para quimioterapia. Haces un cultivo celular de células tumorales y le pones ahí en cultivos. Y ahí ves qué pasa. Todo eso es esta primera fase química, preclínica. Y si ya en los cultivos celulares ya ves que existe algún perfil, ¿cuál será el siguiente paso entonces, Sheila? Mm, Tal vez podríamos como que empezar a investigar cuáles serían los efectos secundarios a partir de este
Ujú. primer experimento que Y en sería dónde in vas a vitro. estudiar? ¿Cómo vas a investigar eso? Bueno, más que los efectos secundarios, creo que primero se debería ver la efectividad del fármaco, se podría decir, ¿Cómo vas a averiguar la efectividad del fármaco? mediante un estudio in vitro, o sea, si digamos comprobar si nuestra hipótesis inicial, Ya, mediante ok, ese estudio se puede, o sea, es ya. confirmada o simplemente no sirve. Eso es lo que hicimos hace un momento. Ya hicimos estudios in vitro, en células, en cajas Petri, ya hicimos. Ya está, está comprobado in vitro. ¿Cuál es el siguiente paso? Mm, ¿Qué dices, mm, Bolívar? Siguiente paso. O sea, sí iremos en el estudio, pero tendríamos que, ¿no sería también ver la posibilidad de mezclar con otras sustancias para potenciar su efectividad? Ya todo eso ya se hizo in vitro. Todo ya se hizo in vitro. Siguiente paso. Doc, Sí, no sería realizar estudios ya, pero en modelos animales. correcto. O sea, ya terminaste todo el in vitro. El siguiente paso tienes que obligatoriamente ir a hacer en modelos animales. ¿Podemos evitar esto? Richard, ¿podemos evitar esto? No, Doc. No Sí, se pero puede. siempre hay que tener las medidas que sean menos de sufrimiento para los animales, ¿no? Correcto, es decir, respeto, consideración, organización con los animalitos, es decir, no violentos, ¿no es cierto? Pero no podemos pasar eso. ¿Crees que nos podemos pasar a hacer un modelo humano antes de pasar el modelo animal? No, pues, sería peor. Entonces, lo que estoy de acuerdo con ustedes, y si ven cómo nos demoramos, quisimos seguir haciendo las placas, seguir haciendo cultivos celulares, pero en cambio eso no nos permite llegar a donde queremos. Tenemos que pasar por el modelo animal, que sigue siendo preclínico. Entonces, ahora la pregunta sería, Paula, la pregunta sería, en el modelo animal, ¿qué es lo que quieres averiguar? Aquí, ¿qué es lo que quieres saber? Si funciona o no mismo. O sea, como que en cultivo es fácil controlar como que las reacciones del medicamento, en cambio ya en un ser vivo no sabemos lo que pueda pasar. Ok, pero entonces, ¿qué nomás deberíamos de estudiar en el animalito? Ya le pongo el medicamento ahí y ¿qué nomás investigo? La Hago un efectividad, checklist, ¿qué nomás ajá, quiero saber? primero cómo funciona, o sea, como que la farmacocinética. De Eso. ahí, Pero la co- farmacocinética no es cómo funciona. no, ¿Qué es la ajá, la farmacocinética? farmacocinética sería o sea, o sea, cómo se activa el medicamento y eso. De ahí la farmacodinámica, que ya es cómo funciona el medicamento. Ya, De ahí correcto. tengo lo que serían efectos secundarios, los RAM, ¿Ya? y, ¿y qué más? Y las Todo dosis. eso, chévere. Todo eso voy a investigar. Es decir, en los estudios preclínicos del modelo animal, voy a averiguar todo eso que tú dijiste, es decir, la farmacocinética, es decir, en el animalito quiero ver cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, qué pasa con el citocromo P450, cómo se elimina, en qué porcentaje se elimina, y yo voy a buscar la DL50. Entonces, ¿qué es la DL50? Dalia, ¿qué es la DL50? Dice, averiguo la DL50. ¿Qué es eso? La D, DL50. D de dedo, L de Lola, 50. la, la dosis letal media, perdón. O sea, Eso, la dosis. ¿Y qué quiere decir eso? que a cuánto, o sea, cuánto necesito para que ya le haga daño, pero al 50%. Por eso Claro, es media. pero no es que le hace daño, sino O sea, que dosis alcance la letal. dosis letal, Muere. le mate. Eso. Entonces, en estos modelos animales se estudia la DL50, que son las dosis tóxicas. ¿Con qué concentración se muere el 50% de los animalitos? Complejo, pero necesario, porque si no haces la DL50, ¿cómo le vas a administrar después al ser humano? ¿Cómo sabes con qué dosificación le vas a dar? ¿O cuál es la dosis tóxica? ¿Se acuerdan que en la fármacos, cuando hacíamos la curva de toxicidad, todos ustedes me preguntaron, Doc, ¿y la dosis, y dónde está la concentración tóxica? ¿Dónde está? ¿De dónde sale? ¿Quién sabe? ¿Quién averiguó? Aquí se averiguó.